1. Íbamos para un año de novios. Los primeros meses no nos veíamos mucho. Después las cosas cambiaron y al menos un día a la semana nos quedábamos a pasar la noche juntos. El trabajo, las distancias o el dinero no dejaban que avanzáramos juntos en la dirección que ansiábamos. Pero un día pasó algo que nos cambió todo. Un tío de Diana falleció. Le dejó todo lo que tenía a ella. En cuanto a dinero, no era muchísimo, pero tampoco una miseria. Dejó una camioneta del 2011 y una casa en una pequeña localidad dentro del estado de Puebla. Nos esperamos a que ella recibiera el dinero para hacer el viaje a conocer la propiedad. Necesitábamos algo de ese dinero para arreglar la camioneta. Un sábado por la mañana nos lanzamos a ver la casa. Era en uno de esos pueblos situados miles de metros por encima del nivel del mar. Fríos, entre montañas. Calles de piedra, techos de teja, niebla que baja a media tarde y no se levanta hasta el otro día. Todo se veía antiguo, incluso lo nuevo. Había humedad en los muros de las casas, olor a tierra mojada, a leña quemada y a pinos. La casa, una casita de pueblo tal cual. Una construcción angosta de adobe y tabique, con techo a dos aguas cubierto de lámina oxidada. La llave se atoró para entrar. En el interior olía a encierro, a polvo de años y a metal caliente. El sol que pegaba en el techo calentaba la pieza. Afuera había un viento de montaña. Al interior de la casa todo crujía al caminar. Fue un día maravilloso. Fuimos al centro a comer, estuvimos soñando despiertos, imaginando que esa era nuestra casa y vivíamos juntos, por fin. Regresamos a esa casita abandonada poco antes de que se hiciera de noche. Había un par de cobijas, había unas colchonetas llenas de polvo que tuvimos que sacudir porque por todos lados había arañas. No sé por qué decidimos quedarnos. Como a las 8 de la noche cayó el frío con todo. Recuerdo haberme asomado al patio trasero. La oscuridad había devorado la mitad. Lo demás era de color negro verdoso. De los límites del terreno hacia arriba era puro bosque. Había neblina, aire, brisa. Todo se movía pero sin hacer ruido. En ese momento dejó de parecer buena idea quedarse. Ni aunque nos durmiéramos abrazados, envueltos en las dos cobijas, íbamos a aguantar. Había una chimenea y dos problemas. No había leña y yo nunca había prendido una chimenea. Me tuve que hacer responsable de la situación. Me envolví en una cobija y salí de la casa. No había alumbrado público en esa cuadra, en la siguiente sí, pero en la nuestra no. Gracias a Dios la luna bañaba el camino de terracería. A lo lejos me pareció ver a alguien. Caminé rápido para alcanzar a un hombre que se dirigía hacia la vivienda de la esquina. Fui tras de él intentando interceptarlo antes de que se metiera a su casa. Estuvo raro porque aunque llegué antes de que entrara, se metió rápido y me cerró la puerta en la cara.
Me atreví a tocar. Honestamente, te digo que me sentía en una situación desesperada. Del otro lado, sin abrir, me preguntaron quién era y qué quería. Le expliqué la historia completa. El tío, la casa, nosotros, el frío. Le dije que si no tenía tantita leña que me vendiera. El señor abrió la puerta. En la mano sostenía un hacha que no tenía cuando lo vi entrar. Me pareció que fue por ella tan pronto entró. Tal vez porque pensó que tendría que defenderse de mí. Me dijo que leña hay mucha en el monte, que dónde más. Levantó el hacha y me la dio. Me dijo que la quería de vuelta antes de la medianoche. ¿El monte? ¿Para dónde queda eso? Todavía me acuerdo y me da vergüenza. Aquel hombre me señaló hacia una callecita en subida. Sigue hasta donde ya no veas casas, ahí empieza el monte. Busca entre lo que está seco, no lo verde. Antes de irse me miró de arriba a abajo, envuelto en aquella cobija vieja y polvosa, tiritando de frío. Me dio la espalda y cerró. Me fui con el hacha en la mano. Me temblaban los dedos, no por el frío, sino por lo que me había provocado esa interacción. Caminé unos 15 minutos. La calle se hizo terracería. Luego ya ni eso, nada más tierra suelta y piedras. Se escuchaban ruidos, pero no los típicos. Eran ruidos de que había algo o había alguien por ahí. Yo mismo me intentaba convencer de que eran alimañas, armadillos, gatos salvajes, no sé. No quería alumbrar mucho con el celular para no espantarme más. Me enfoqué en encontrar ramas secas y troncos delgados. Toqué uno con el pie y sentí que se movió. Cuando alumbré bien, vi que no era una rama, era una cuerda o algo parecido. Volví a alumbrar alrededor y ahí sí me arrepentí. Ya no había camino, se fue, se hizo menos, se movió del lugar, o todas las anteriores. Me detuve en seco tratando de recordar de dónde venía. Según yo estaba fácil, de abajo, porque ahora todo era bajada y todo era monte. Aunque eso sí, las piedras ya no se veían las mismas, los árboles tampoco. Caminé cuesta abajo con la idea de que en algún punto tendría que salir a una calle, a una casa, algo. Pensaba que todos los caminos llevaban al pueblo. Me topé con un barranco. No lo vi, me salvé de puro milagro. Se me resbaló el pie con la tierra suelta, pero por suerte alcancé a agarrarme de unas ramas. El cuerpo me quedó medio colgando mientras que el hacha salió volando. No escuché cuando cayó. No tronó contra nada, no rebotó. O cayó muy lejos o cayó parada y el mango quedó enterrado. Me incorporé como pude. Me quedé ahí un momento parado sin hacer nada, procesando. Ahora tenía 3 problemas, 4 si era honesto. No tenía leña, no sabía prender una fogata, había perdido el hacha y el cuarto problema, el más grave, estaba perdido.
Todo apuntaba a que con el paso de los minutos, no horas, el frío recrudecería más y más. Diana estaba en la casa, sola, esperando, pensando, imaginando que me había ido, o peor, que algo me había pasado. Grité lo más fuerte que pude, pedí ayuda y grité su nombre. Me arrepentí en cuanto escuché el eco de mi voz, no por el ruido, sino por la idea que vino después. ¿Y si viene? ¿Y si se pierde? ¿Y si se cae al barranco? Te juro que sudé frío de solo pensarlo. De pronto escuché un chiflido, venía de cuesta arriba. Alguien respondió a mi llamado de auxilio. Subí despacio, jadeando, sacudiéndome los insectos que venía coleccionando en la ropa y el cuello. Me había envuelto la cobija como pude, amarrándola para no tropezar. 15 minutos más tarde, seguía igual de perdido. El silbido se escuchó una sola vez y no más. Ni porque volví a gritar, ni porque supliqué. Llegué a pensar que había sido un ave, que me había engañado el oído, o que yo mismo me había creado la ilusión. Estaba mirando hacia los árboles, creyendo que tal vez vería al ave aparecer por ahí, cuando sentí el jalón. Algo o alguien me quitó la cobija. No se sintió como una rama, más bien como una mano que la tomó de donde se me venía arrastrando y la jaló con la velocidad de quien jala un mantel y deja la mesa servida e intacta. Volteé muy espantado. Vi la cobija deslizándose por el monte. No rodaba, flotaba. Se iba con la forma y la cadencia de un fantasma. O sea que no solo estoy perdido, sino que en este bosque espantan. Todo ese tiempo afuera, más de 1 hora y media, no lo había usado para conseguir leña ni para buscar el camino. Lo había usado sin darme cuenta para alejarme, para perderme más. Inesperadamente escuché una voz. Escuché mi nombre. Lo dijeron despacio, como si no quisiera romper el silencio del monte, pero queriendo asegurarse de que yo la escuchara. Volteé y la vi. Era Diana. Venía bajando entre los árboles, descalza, sin cobija y sin chamarra, como si no hiciera frío. La piel se le veía rara, entre azul y gris, como la piel de un cadáver recién descongelado. No podía alegrarme de verla, porque no era ella. Venía con una mano, la derecha, cubriéndose la mitad de la cara. No se la quitaba para nada y no sé por qué, pero me entró la idea de que si bajaba el brazo, la cara se le iba a caer al suelo. Se paró a unos 5 metros de mí. «¿Me llamaste?», dijo. La voz no era la suya, no tenía esa agilidad, esa fuerza. Sonaba hueca, como una voz prestada. No lo pensé. Me eché a correr sin importar los ramazos en la cara, ni dónde metía los pies, ni si iba de regreso o más profundo al monte. Solo corrí.
Iba corriendo cuando el pie derecho se me metió entre una raíz y el suelo, justo en esa franja donde la tierra ya no es firme, pero tampoco es blanda. Sentí un dolor seco en la pierna y luego un golpe directo al estómago, otro en la cara. No sé si perdí el conocimiento. Creo que no del todo. Veía cosas, luces que se movían, sombras entre los árboles. Todo se sentía borroso, como si me estuvieran arrastrando. Me dolían las piernas, me dolía la cabeza, tenía un golpe en la frente y la boca me sabía a sangre. Minutos, tal vez horas después, me despertó una mujer. Grité cuando la vi, instintivamente la empujé y la hice caer de espaldas. Era Diana, estaba temblando, no tenía su cobija porque me la había puesto a mí. La tomé de las manos y le pedí disculpas cuando vi que esta vez sí era ella. Dijo que me habían ido a dejar a la puerta de la casa, que tocaron y se fueron, que era un hombre portando un hacha. Dejó eso también. Diana me señaló una pila de leños. Yo no entendía nada, ni lo último que pasó, ni siquiera lo primero. Había huecos, cosas que no hacían sentido, tiempos que no coincidían, sensaciones que no correspondían al momento. Entré como pude, me dolía la cabeza, ya no el estómago, pero sí el pecho, como si algo me hubiera aplastado. Diana fue la que prendió la chimenea, ella sola. El resto de la madrugada estuvimos frente al fuego, sin hablar mucho, sin poder dormir, porque con todo lo que había pasado, ¿quién podría? Como a las 6 nos quedamos dormidos, de las 6 hasta las 9. Si algún día regresábamos a esa casa, sería para limpiarla y venderla. Por el momento, en cuanto se pudiera, tomaríamos carretera de vuelta a la ciudad. Cuando salimos, vi dos cosas que al día de hoy todavía me hacen temblar. Lo primero, la cobija que perdí en el bosque. La vi en lo alto de un árbol, cubriendo un cuerpo que parecía al del hombre ahorcado. La segunda, la casa del señor que me prestó el hacha, estaba abandonada. Dos. Te quiero contar algo que hizo mi abuela hace muchos años, en el pueblo en el que nació y creció y que conocía muy bien. No es una historia bonita ni tiene enseñanza, pero nunca se me ha olvidado. Esa noche nos llegó la noticia de que habían matado a mi abuelo. No era necesario que nos dijeran quién lo hizo. Mi abuela sabía con quién tenía problemas su esposo. Mi abuela no lloró, nomás se quedó sentada en la mecedora apretando los dientes. Luego se levantó, se metió a la cocina y al minuto salió diciendo que tenía un revólver enterrado en algún lado. Me dijo que urgía irlo a buscar, que nos teníamos que armar,
porque a nosotros también nos iban a matar. Me acuerdo bien, eran como las 11 de la noche. Nadie más estaba despierto. Todo el pueblo estaba en silencio y nosotros dos, como si nada, moviéndonos desesperados por el patio. Yo fui a buscar algo con que taparme y ella se fue por una pala. Cuando regresó, encendió una antorcha, la prendió con ocote y cuando agarró fuego se me quedó viendo como 40 segundos sin decir palabra. Nomás vi su cara quieta, iluminada desde abajo, con ese fuego chisporroteando. ¿Qué esperas? Nos vamos pa'l bosque. Caminamos hacia el monte. La casa quedaba en una lomita al borde del poblado y atrás ya era pura tierra, pura piedra y monte. En cuanto salimos del corral, la oscuridad era otra cosa. La antorcha iluminaba como unos 3 metros máximo. Más allá no se veía nada. Era como caminar dentro de una burbuja de luz y todo lo demás, árboles, matorrales, el cerro, quedaba afuera, oculto. En Zacatecas de noche el bosque no suena. A veces ni viento hay. Mi abuela iba adelante cargando la pala al hombro. No decía nada. Yo iba detrás agarrando la antorcha con las 2 manos. En el primer tramo del camino todavía se alcanzaban a ver algunos nopales y huizaches, pero conforme nos metimos más al monte, ya no se distinguía qué árbol era cuál. Todo se volvía ramas, sombras y sensaciones raras. Tardamos un rato en encontrar el primer árbol. Mi abuela iba tanteando con la punta de la pala, levantando la antorcha a veces para ver los troncos. Buscábamos una marca, eso dijo. Una rajada, una señal, algo que se notara. A mí me sonó a que sabía exactamente dónde, pero no. Ese, dijo de pronto, apuntando con la cabeza. Ahí está, mira bien. Ahí está la señal. Me puso a cavar. La tierra estaba dura, raíces secas, piedras y yo sin guantes. A los 15 minutos ya tenía las manos reventadas y los pantalones empapados de lodo. Cavé como medio metro y nada, ni revólver, ni caja, ni trapo. Aquí no es, dijo nomás como si le acabara de caer el 20. Nos fuimos a otro árbol, uno más flaco con un nudo en medio del tronco. Aquí también hay una marca, dijo, y otra vez a cavar. Nada, lo mismo con el siguiente y el siguiente. Todos tenían alguna marca, un tajo, una cruz, un círculo hecho con navaja. Pero no sabíamos cuál era la buena. Mi abuela menos. Lo supe cuando empezamos a ir de un lado a otro sin rumbo. Ya no era una caminata firme, era una búsqueda al azar. Ella se detenía frente a un tronco, lo miraba como si estuviera dudando de su propia memoria. Llegó a decirme que el bosque se estaba burlando de ella, cambiando las cosas del lugar. Me decía, sí, era una marca como esta, y al rato, no era así,
era más pequeña, como en un mezquite, pero tampoco. Yo seguía cavando. Llevábamos como 6 hoyos. Yo con las manos temblando y la antorcha ya medio vencida. Apenas daba luz y mientras más cavábamos, más se sentía que el bosque nos iba envolviendo. Porque no solo era que no encontrábamos nada, era que ya no sabíamos dónde estábamos. Ella se hacía la fuerte, pero yo la veía mirar a los lados como si algo no quedara claro, como si el monte ya no fuera el mismo por el que habíamos entrado. Ya no me acuerdo cuál era. Se quedó callada, la pala en el suelo, yo con las rodillas llenas de tierra. Ahí entendí que estábamos en un problema más grande del que pensé. De pronto se empezaron a oír caballos, al principio muy lejos, como si vinieran del otro lado del cerro, pero luego más cerca, pisadas rápidas entre los árboles y de pronto disparos. No seguidos, no en ráfaga, uno y luego otro, como si estuvieran avisando. Nos están buscando, dijo la viejilla bajito como para sí misma. Luego me volteó a ver con los ojos bien abiertos. Te dije que nos iban a venir a buscar. Yo no sabía si correr o meterme en un hoyo. Agarró la pala otra vez, siguió caminando más rápido. Fue en ese momento que se detuvo de golpe. Me agarró del brazo con fuerza, me apuntó con el dedo hacia un punto entre unos matorrales, como a unos 5 metros. Ahí, me dijo, ¿lo ves? Tardé en entender, pero sí. Era como una lucecita que salía del suelo, muy tenue. Como una llama, pero no roja, entre verde y azul. Bailaba despacio. Nos acercamos. Ella iba adelante. Yo sostenía la antorcha ya medio consumida y esa luz extraña seguía ahí, saliendo directo de la tierra. Cava, ordenó. Yo me puse a escarbar. La tierra estaba suelta, no como las otras veces. Cavé poco, tal vez 40 centímetros, y de pronto lo sentí. Toqué algo duro. Al principio pensé que era una piedra, pero no, era liso, redondeado. Le quité la tierra con las manos y lo levanté. Era un cráneo. Tenía un hueco del lado derecho, como si lo hubieran partido con algo. Lo levanté con cuidado, no dije nada. Mi abuela lo miró, no se inmutó. Por fin, dijo. Se hincó frente al hueco, se persignó una sola vez, luego empezó a sacar con las manos lo que quedaba. Más huesos, un trapo seco, algo que parecía un rosario enterrado con lodo. Yo no sabía qué estaba pasando, y ella tampoco me explicó, solo dijo, ahora sí, ya nos podemos ir. Frente a los restos, mi abuela hizo una última cosa. Empezó a rezar bajito, sin apuro, como si ya supiera que el tiempo no se nos venía encima. Sacó algo de entre sus ropas, una botella pequeña que traía escondida,
Le quitó el corcho con los dientes y lo vació sobre los huesos. Olía a licor fuerte, viejo. La tierra lo absorbió en segundos. Antes de que amanezca, hijo, me dijo, devuelve la tierra. Tapé el hoyo con las mismas manos con las que había tapado los otros 6. Cuando terminé, la luz del cielo ya había adquirido un tono morado. Regresamos caminando sin prisa. Lo que más me sacó de onda fue esto. Mi abuela ya no tenía esa urgencia con la que habíamos salido. Ya no miraba hacia atrás ni agarraba la bala con miedo. Y evidentemente no teníamos el revólver que supuestamente fuimos a buscar. Caminaba como si trajera una escopeta al hombro, como si lo que fuera a pasar ya no tuviera nada que ver con nosotros. Llegamos justo cuando terminó de amanecer. Por atrás entramos por el corral y al cruzar el patio, los vimos. Había 3 hombres plantados frente a la puerta principal. Uno recargado en un carrizo y los otros 2 sentados en una piedra. Ninguno se volteó a vernos, era como si no estuviéramos, como si fuéramos humo. Mi abuela se tiró en el suelo del cuarto, se acomodó de lado mirando hacia la pared y se quedó dormida. Yo no pude, me quedé un rato viendo por la rendija de la ventana. Los que mataron a mi abuelo estaban ahí, afuera. Podían entrar si querían, nadie los detenía. Me acosté también. Sentía los ojos llenos de tierra, la cara llena de polvo y la piel de las manos cuarteada. Algo me despertó cuando el sol ya estaba bien arriba. Se escucharon gritos, relinchidos, un par de disparos. Fue como una tormenta que aparece de la nada y se acaba igual. Mi abuela no se movió, solo me dijo que no me asomara, pero ya era tarde. Vi por la rendija, vi los cuerpos. Los 3 tirados frente a la entrada, bañados en sangre. Las cabezas estaban ensartadas en 3 carrizos que mi abuela había puesto hacía años, marcando los límites del terreno. No pregunté nada. Mi abuela días después me lo dijo. ¿Quieres saber quién nos defendió? Me miró directo, como si ya supiera que no lo iba a entender, pero igual me lo dijo. Un muerto. Félix se llamaba. Él nos protegió. Nunca supe quién era Félix, ni de qué murió, ni por qué ella lo conocía. Solo sé lo que me dijo después, como si me estuviera dando una instrucción para más adelante. Cuando un día tengas ganas y tiempo, te pones a cavar tu tumba aquí en el patio, porque después de la última vez, ya no queda nadie para defendernos. Y ahí entendí todo lo de esa noche, lo del revólver, las marcas en los árboles, los hoyos cavados. Mi abuela nunca estuvo buscando un arma. Estaba buscando a un muerto que le debía un favor. Tres. Yo no soy de aquí.
Llegué cuando tenía como 9 años. Mi mamá se vino a trabajar con una tía y me metieron a la primaria del pueblo. Era una escuela chiquita de 3 salones, cancha de tierra y una dirección que también es la cooperativa. Ahí conocí a unos morros que ya se sabían todo. Ellos crecieron en ese lugar, se movían como si el pueblo fuera suyo. Tan pronto notaron que yo no era de por ahí, me empezaron a probar. Nada feo al principio, pero sí con ese tono de a ver si aguantas. Un día me invitaron a ir al cerro después de las clases. Era viernes. Me dijeron que allá había algo que yo tenía que ver, que si no, mejor ni me juntara con ellos. ¿Sabes lo que hay más allá del campo de fútbol?, me preguntó uno, y cuando le dije que no, nomás se voltearon a ver y se rieron. Me llevaron por unos senderos que ni parecían camino, puro monte, ramas que te rasguñaban los brazos, montones de piedras, pero ellos se lo sabían bien. No dudaban, iban rápido. A mí me costaba seguirles el paso. A cada rato me decían que me apurara, que ya casi llegábamos. El sol todavía estaba arriba, pero ya iba en descenso. Era como eso de las 5, y aunque no parecía tan lejos, hubo un momento en que ya no se escuchaba nada de la escuela ni del pueblo. Nada más nuestras pisadas y el sonido seco de los arbustos moviéndose. No sabían explicarme bien qué era lo que íbamos a ver. Nomás decían, te va a dar miedo. Y cuando preguntaba si ya habían ido antes, uno me dijo, no entres, nomás mira, si entras te carga la chingada. El lugar estaba adentro del bosque. El suelo era parejo, seco, lleno de hojas quebradas y ramas delgadas. En medio de todo eso, había una casita, una cabaña más bien, de madera vieja con el techo a 2 aguas y las paredes cubiertas de musgo. No tenía camino ni cerca, aunque se veía como si nadie hubiera estado ahí en años. Tampoco parecía abandonada. Las ventanas estaban entornadas, como mal cerradas, pero se podía ver hacia adentro. Ahí fue donde lo vi. Había un hombre sentado en una silla en el centro del cuarto. No se movía, no tenía nada alrededor, ni mesa, ni cama, ni trastos, solo él, sentado recto, con los brazos sobre los muslos y con un saco de costal cubriéndole la cabeza. En ese momento pensé que era un espantapájaros, una figura para espantar, pero tal vez no a las aves, sino a los niños o a los curiosos. Uno de los morros me agarró del hombro y me dijo en voz baja, no haga ruido. Otro se acercó por el otro lado y me susurró, dicen que si se despierta, se levanta y te ataca. Yo no dije nada, nomás tragué saliva. No sabía si creerles, pero tampoco me dieron ganas de comprobarlo. Rodeamos la cabaña con cuidado, pisando lento. Me llevaron hasta la parte de atrás. Ahí estaba la puerta, de madera gruesa, vieja, con 3 candados puestos uno sobre otro y una cadena enredada como si fuera una trampa. Nadie vivía ahí,
Nadie venía a ese lugar y sin embargo, alguien había cerrado esa puerta como si adentro hubiera algo que no debía salir. Piensa en eso unos momentos. En medio del bosque, sin camino, sin gente, ¿quién haría algo así? ¿Quién pondría candados y cadenas en una cabaña perdida donde no pasa nadie? 2 segundos, date el tiempo y también dime, ¿qué estaban tratando de encerrar ahí? Regresamos a la cabaña una segunda vez, pero en esta ocasión de noche. No fue porque quisiéramos. Esos mismos niños nos obligaron, a mí y a otros 2 que también eran nuevos. Nos despertaron a la medianoche, nos tiraron piedras a la ventana y cuando salimos nomás dijeron, vamos a ver si son muy machos. Nadie quería ir, pero ellos ya iban caminando. Nos dijeron que si no los seguíamos, que ni volviéramos a hablarles. El camino era el mismo, pero no se sentía igual. De noche ese monte no parece el mismo lugar. Todo estaba más cerrado, más callado. No se escuchaban los grillos ni los perros del pueblo, nada. Solo el crujido seco de las ramas que pisábamos y el ruido de nuestras propias respiraciones. Ellos iban adelante a paso firme, como si no les diera miedo nada. Yo iba en medio, alumbrando con una linterna que apenas servía. Cada vez que movía la luz, veía sombras que parecían cosas. Ramas con forma de dedos, piedras como caras y cada tanto bichos gigantescos que salían corriendo. Nos tardamos menos en llegar, pero se sintió como 1 hora. Cuando vimos la cabaña, nos detuvimos todos. Estaba encendida por dentro. Desde lejos se veía la luz anaranjada de las veladoras filtrándose por las ventanas entornadas. Nadie decía nada, pero ninguno quería acercarse. «Órale», dijeron ellos, «llegaron hasta aquí, ¿no? Pues terminen la apuesta». Nos empujaron, caminamos despacio. Al llegar a la ventana, todos vimos. Adentro las veladoras estaban repartidas en el piso, formando como un círculo, y el hombre seguía en la misma silla, solo que ahora no tenía el saco en la cabeza. Le vimos la cara. No te puedo decir que era un rostro normal. Tenía algo que no cuadraba. La piel era tensa, como si se la hubieran jalado hacia atrás y amarrado por detrás del cráneo. No tenía cejas. Los ojos estaban completamente abiertos, secos, como si llevara semanas sin parpadear. Y la boca, una línea negra, cerrada con algo, con hilo o con alambre. No se movía, pero su mirada estaba viva, lo juro. Nos fuimos corriendo, no aguantamos ni 10 segundos ahí. Cada quien se fue para su lado. Nos perdimos. Yo estuve caminando en círculos como 4 horas, sin saber a dónde, sin linterna, tropezando y rezando. Antes de que amaneciera, por suerte encontré la barda del corral de mi tía y me metí por ahí.
Llegué todo arañado, lleno de tierra. Y ya, esta historia se acabó. ¿O no? Porque hace como 3 semanas escuché un relato aquí, en este canal. Me dejó frío. Se llamaba El Patrón. Lo contaba alguien de otro estado, pero cuando lo escuché, supe que hablaban de lo mismo que vi en la cabaña. El hombre de la silla era el patrón. ¿Cómo lo supe? Porque en la cabaña, en la puerta que vimos la primera vez, entre los candados, había una frase tallada con navaja: no perturbe el sueño del patrón.